que vamos a ver el día de hoy, yo no sé si ya alcanzaron a darle una revisadita a la presentación que se mandó para tener una idea, y otra vez, ¿no?, que puedan ir tomando sus notas, más con lo que vamos avanzando y a lo mejor no lo que ya está aquí. O sea, no se preocupen por copiar lo que ya está aquí porque ya lo tienen. Entonces, más bien anoten, tomen notas de lo que, tengo esta duda, me brinco esto, ¿cómo será? ¿Sí me explico? Aquí necesito preguntar, bla, 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 todo eso. Entonces, hoy vamos a ver esto, vamos a ver lo que son los límites de la teología, y vamos a empezar con los límites del conocimiento teológico. ¿Ustedes creen que hayan límites en la teología? Sí. Hay un montón, ¿verdad? Hubo un obispo o un ministro anglicano, siglo XIX, que él dijo lo siguiente con relación a los límites que tiene la teología. Y él dijo esto, que la teología era una aproximación progresiva y parcial de la expresión intelectual de la verdad manifestada a los hombres. A ver, pastor, tradúceme eso. Yo entiendo que luego con los conceptos y que están así es más, están complejos, ¿no? A veces. No es de que estén más rebuscados, sencillamente sí están muchas veces en un lenguaje y articulados de manera que no es habitual para nosotros, pero nos vamos a habituar y estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esa perspectiva que él tiene de una aproximación progresiva, parcial, de la expresión intelectual de la verdad manifestada a los hombres? Es decir, que todo lo que tiene que ver con la asimilación, ¿sí?, que tiene que ver con todo, con lo que tiene que ver con el conocimiento, con la aplicación de la verdad a nuestra vida, vamos creciendo en eso, ¿sí? Que no es solamente información, que ¡pum!, ya me llegó esto, este concepto ya me llegó, ¿y este concepto de dónde salió? Pues no sé, pero es de aquí, ¿sí me explico? Entonces, sino que todo esto se va asimilando. Eso es lo que quiere decir de a poco, que es progresivo. Empiezas aquí, después acá, y otro poquito, y le vamos avanzando, pero también nos dice que es parcial. O sea, nuestro conocimiento de todas las cosas es parcial. Listo. ¿Sí? Entonces, por eso, entendiendo eso, nos habla que eso precisamente, que la expresión intelectual de la verdad es el objetivo de la investigación teológica. ¿A qué nos referimos con eso? Que el hecho de ir asimilando, de ir aprendiendo y de ir aplicando, de eso se trata la teología. ¿Sí? De eso se trata toda esta enchilada, de ir avanzando, de ir creciendo. Ahora entendemos que conocemos solamente en parte, pero vamos a ir avanzando, ¿verdad que sí? Por eso la palabra nos enseña, en primera a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, lo tenemos aquí en la Nueva Biblia Viva, y a mí me parece muy, muy interesante cómo está traducido, ¿no? Otra vez, esta es una versión dinámica, no es una versión textual. Entonces traducen la idea de cada versículo, ¿no?, conforme va ahí, no es textual. Dice, de la misma manera, nuestros conocimientos son ahora muy limitados. ¿Cuántos dicen amén? Son bien limitados. Dice, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. ¿Sí? ¿Cuántos se han visto en espejos? Bueno, ahorita ya es más difícil, ¿no? Pero antes los espejos era muchas veces bronce pulido, ¿verdad? Y ahí se veía, entonces pues ya estaba todo rayoneado, pero ¿cómo pasa con esos espejos que luego ya están ahí hasta llenos de moho, ¿no? Todos rayados o cochambrosos, ¿no? Y se ve uno y hasta luego te pones acá y la frente se te ve de este lado, acá y... ¿verdad? Es como que, ay, no se alcanza a ver, si me ve esta lagaña,
No, no traigo lagañas. Y traes una plasta ahí, ¿no? Porque así es como estamos viendo ahorita. Dice, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso, pero un día veremos las cosas como son. ¿Cuántos dicen, ay, gracias, Señor? Un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos. Esto quiere decir incompletos. Le falta madurez, le falta crecer. ¿Sí? Pero en aquel día, es decir, cuando estemos con el Señor, cuando venga lo perfecto, o sea, a lo que se refiere el apóstol Pablo, se podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Está rudo. Pero ¿qué es lo que nos dice? O sea, ahora sí que serenos, morenos, vamos creciendo, vamos avanzando de a poco. Ahorita es parcial, ahorita es imperfecto, pero vamos a ir creciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, porque cuando nosotros vemos, podríamos enumerar muchísimas condicionantes, ¿no? Muchísimas limitantes que luego, o limitantes más bien, que condicionan nuestro conocimiento y aún nuestro crecimiento. ¿Ustedes piensan que hay cosas que limitan nuestro crecimiento? Sí. ¿Que hay cosas que limitan nuestro conocimiento? Pues claro. Sí, hace, no me acuerdo si hace 2 o 3 clases, hiciste un comentario, no me acuerdo, ¿fuiste tú o de parte del Yuri Boy, ¿verdad? De Nicolás, de si, por ejemplo, alguien que no tiene a lo mejor mucha preparación, algún campesino, no sé, ¿no? Puede aprender cómo programar o si es capaz de programar una computadora, o hacer un programa, o cosas así. Bueno, tiene la capacidad, pero tiene limitantes. Necesita primero aprender, porque su conocimiento a lo mejor puede decir, no, pues y esto, pues, no sé cómo sea, o cómo se llama, no sé, pero tiene unos botones ahí, hasta ahí le llegó. ¿Sí me explico? Pero si se le enseña, va a ir creciendo. Y así estamos nosotros. Hay muchas cosas de nuestra vida tocantes al Señor que estamos bien cortos. Y debo decir, muchas veces, como lo vamos a reiterar al ratito, muchas veces estamos cortos más porque nosotros no respondemos. ¿Sí? Entonces hubo un profesor, Kevan, que mencionó los siguientes puntos en cuanto a limitantes, y son muy claros. Déjenme, bueno, ese ya lo dejo ahí, pero número 1 es la finitud del entendimiento humano. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues que el entendimiento humano se acaba, o sea, tiene un límite. Sí, empezó acá y ahorita está acá, pero aunque esté más allá, siempre va a tener un límite. Ahora, ¿cuánto? Fíjense bien, ¿cuánto de lo que existe realmente el hombre lo conoce? De lo que existe, o sea, de la creación. A ver, está toda la creación, y de cuánto de eso todo el hombre puede decir, esto es así, lo conozco esto. Miren, si sencillamente el océano, hay más del 95% que no se conoce, o sea, no está mapeado, no hay mapa de eso, no se ha llegado ahí todavía, y es parte, no es toda la tierra, es solamente, y andamos ahí tratando de poner vida en Marte, ¿no? Sí me explico, y no está mal, pero otra vez, es solamente para ilustrar, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué porcentaje de las cosas realmente llega a conocer el hombre? Por muy preparado que esté, vamos a decir que tiene un postdoctorado en la materia que quiera, ¿sí? Realmente de toda esa materia, ¿cuánto conoce? ¿Ya conoce todo? No.
Yo tuve un cuñado que él, hace muchos años, él estudió un doctorado en comunicaciones, ¿sí? Era comunicador y educador y tal, ¿no? E hizo un doctorado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿sí? Lo hizo, lo terminó. Cuando terminó él, habían solamente 3 personas con ese título, por ejemplo, en todo México, porque él después se regresó a México a trabajar, no se quedó en los Estados Unidos, él se regresó a México. Y en todo México habían 3 personas que tenían ese título. De todos los profesionistas del área de comunicaciones, 3 personas, son un puño. ¿Sí? Entonces, y de esas 3 personas, uno era él y los otros 2 eran maestros de él. Sin embargo, yo le decía, bueno, ¿y ya llegaste ahí? ¿Ya eso es todo? Dice, no. O sea, cuando ya llegas al doctorado, o sea, ya llegaste ahí, ahora todo el trabajo que tienes es de investigación. Porque hay muchísimo más que no se conoce. ¿Sí? Y muchas veces puedes tener un conocimiento tan elevado y tan así y no sabes cambiar la llanta de una bicicleta. No sé si me doy a entender, hermanos, ¿verdad? Entonces, ven lo absurdo que es cuando un hombre pretende eliminar a Dios porque no lo puede definir o porque no lo puede explicar. Porque ve tal cosa, ay, ¿por qué se murió este niño? ¿Por qué atropellaron a...? No, ha pasado. Ahí en alguna ocasión a una familia completa, RIP, iban a la reunión casi enfrente de la iglesia, los atropellaron. Y dices, ¿y Dios? ¿En dónde está Dios? Pues ahí está. ¿Lo puedes explicar eso? Es muy difícil explicarlo. Entonces, a veces uno puede llegar a una conclusión muy equivocada, aunque seas un genio en las matemáticas. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, aunque sean científicos muy brillantes, a veces no puedan explicarlo. Entonces, yo quiero repetir esto: no se abrumen. Estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos poniendo ladrillos para organizar, para desarrollar de una mejor y mayor manera el conocimiento que tenemos acerca de Dios, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos en Job, capítulo 11, versículo 7. Lo tienen ahí, Nueva Biblia Viva, y se lee así: ¿conoces los pensamientos y propósitos de Dios? A ver, ¿los conoces? No. Bueno, parcialmente algunos. Por ejemplo, sí podemos mencionar algo de los propósitos de Dios, algo que Él revela, que lo tenemos claro y que dice, ¿verdad? Bueno, pues Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Ese es un propósito de Dios, ese es un deseo de Dios, y Él ha provisto todo lo necesario para que eso se cumpla. ¿Verdad que sí? Pero en lo individual, ¿cuáles son? Hay propósitos que de manera general los podemos ver, pero luego en las vidas de cada uno hay cosas muy específicas que es nada más para ti, que para eso te creó, o que eso está dentro de los propósitos para los que te creó, pero toma tiempo. Primero necesito conocer al dador de los propósitos, ¿sí? Es claro, ¿verdad? Dice, ¿el mucho investigar te lo revelará? No. O sea, ¿ya con eso vas a entender todo? No. Dice, ¿estás capacitado para juzgar al Todopoderoso? No. Juzgar al Todopoderoso es aquí, parece, no, aquí, a mí se me hace que te equivocaste con esto, Dios, aquí. Esto hubiera estado mejor de esta manera. No, este pensamiento como que, no, yo no sé, tengo mis dudas. ¿Sí? Romanos capítulo 11 también, versículo
33 se lee así, en la nueva versión internacional. Dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. ¿No? Dice, qué profundo. Dice, qué indescifrables sus juicios, o sea, aquí sus pensamientos, sus decisiones. ¿Y por qué, por qué ocurrió tal cosa? Bueno, pues sí, pero ¿por qué quiso? Es indescifrable. Muchos de ellos, como los ejemplos que mencioné hace un momentito, ¿verdad? Entonces eso luego abre puerta, ¿no? A los existencialistas, ¿no? Como dijo aquel profeta, ¿por qué tantos niños maltratados? ¿No? Tantos sueños perdidos, ¿no? Bueno, hay una parte que podemos decir así con toda ciencia cierta, pues a causa del pecado humano. Pero aún en todo eso hay algo detrás, está la providencia detrás, ¿sí? Dice, que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Sí, ya aprendí esto, pero hay cosas en las que ya no puedo ir más para allá. Hasta ahí llego. ¿Quién entendió el pensamiento de Dios? Más atrás ahí dice, antes dice el apóstol Pablo, ¿quién le instruyó? ¿Quién le va a dar consejo a Dios? Entonces eso nos ayuda a balancearnos. Eso nos ayuda a ponernos en un punto en donde, yo no puedo determinar o yo no puedo definir a Dios. Estoy creciendo y estoy conociendo hasta lo que ahorita alcanzo, hasta donde ahorita llego, ¿sí? Número 2, otra limitante, el estado imperfecto de las otras ciencias, tanto naturales como filosóficas o morales, ¿sí? Vamos a decir ciencias o humanidades, cualquiera de las dos, ¿no? Ya en ciencias ahí podemos despanzurrarlas en todas las áreas que quieran, y las humanidades también. Pero en esencia son estos, son ciencias naturales o ciencias morales o filosóficas. Pero hay una imperfección en todo esto. ¿Por qué? Porque no se sabe todo de todo. Y eso ya es, por definición, ese es un estado imperfecto, es un estado incompleto para el ser humano. No lo sabe todo, en nada. Es limitado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que traemos a nuestra preocupación teológica problemas que están más allá de nuestra propia capacidad de comprensión y aún de investigación. O sea, hay veces que queremos entrar en ciertos detalles en donde dices, no tengo la capacidad, a lo mejor en este momento todavía, de comprender muchas cosas, y tampoco tengo los medios de investigarlo. Estoy limitado. O sea, otra vez, todo esto que estamos mencionando no es una excusa y que jamás se tome como una excusa para decir, no, bueno, pues es que estamos bien limitados, yo hasta aquí llego. No, estamos creciendo, pero tenemos el entendimiento que hay limitaciones dentro del conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, pues tanto en las ciencias no se conoce todo, estamos limitados, ¿verdad? Pero también en todo lo que tiene que ver con el ser humano. O sea, la antropología está muy limitada. Antropología nos estamos refiriendo al estudio del hombre, ¿no? O sea, antropos, ¿no? El ser humano. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que se dicen y hay cosas que se afirman y que se dan por hecho cuando dices, no hay nada que lo sostenga, no hay nada que lo sustente, ¿sí? No, que el hombre tiene 450 millones de años en... ¿Y por qué dices eso? Bueno, pero es que hay un estudio, los científicos, pero ¿de dónde partió? O sea, si nos basamos a lo que es el conocimiento científico, es decir, ver en otras palabras, ¿no? Poder llegar a una conclusión, porque yo estoy viendo la repetición de una misma cosa, puedo llegar a esa conclusión. Ese es el conocimiento científico, por la observación, y lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo veo.
pero ¿cuántas cosas hay que son irrepetibles? ¿Sí? O sea, hay quienes han desarrollado todo un laboratorio para crear el universo, pretendiendo, no, pues es que ha de haber sido así, entonces vamos a observarlo, No se puede, compadre. Hazle como quieras. Le vas a intentar, vas a sacar un montón de teorías, y está bien, se está investigando, pero hay limitaciones. ¿Sí? Eso es solamente para decir lo que hay allá afuera. Las cosas incluso herramientas con las que nos podemos apoyar para crecer en nuestro conocimiento teológico. Entonces, si las herramientas son limitadas, si las herramientas tienen un límite, me doy a entender, hermanos, hay límites. Entonces, otra vez, no se abrumen. Pero vamos a darle con todo con lo que tenemos. ¿Está bien? Y eso, bueno, ya iremos avanzando. Lo otro, el tercer punto, es lo inadecuado del lenguaje humano. ¿Ustedes piensan que es inadecuado para expresar muchas veces el lenguaje humano? Sí. Un montón. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos expresar algo celestial en términos humanos? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando les dice allá a los corintios? Pues miren, no dijo, dice, yo conozco un hombre que si estaba muerto no lo sé, si estaba vivo yo no sé, ¿sí? Si fue en cuerpo no lo sé, si fue en espíritu no lo sé. Y está refiriendo a él, pero dice, fui llevado, estuve ahí. Es más, ahora, lo que hay es indecible. O sea, ¿cómo explico en términos humanos lo que vi? Es muy peligroso. Y de hecho, es algo que hemos estado tocando y lo veremos más a profundidad. Pero luego cuando vemos, pero ya cuando estemos en el cielo y el Señor nos está haciendo una casa, está preparando morada para nosotros, mi casa, ¿y cómo va a ser tu casa? ¿Cómo va a ser? No, yo tuve una revelación, yo tuve un sueño, como el Señor, yo llegaba y era todo de mármol blanco, y era enorme, y tenía unos muebles y todo. Acá dices, estás hablando a lo mejor de tus sueños guajiros o de tu codicia, pero eso no existe ahí. Entonces, ¿cómo me estás tratando de, con el lenguaje y aún con un pensamiento limitado, explicar algo que no existe ahí? Y que si tuviéramos la posibilidad de llegar y ver, dices, ¿cómo lo explico? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué color es ese? ¿Es color? ¿Me doy a entender, hermanos? Yo no sé cuántos llegaron a escuchar por ahí, porque sonó un montón hace ya algunos años, pero que andaba el testimonio en un CD que andaba corriendo y los andaban invitando a un montón de lados a unos jóvenes chilenos que tuvieron acá y los invitaban así, y todos, y sí, hermano, no, yo tuve una revelación y cuando llegué, y literalmente, esto me acuerdo muy bien porque me dio mucha risa, ya no pude seguirlo escuchando todo, la verdad, me queda así, ¿no? Pero no, que cuando llegamos ahí y fui, ¿verdad?, hasta la pierna izquierda del infierno, y yo, caray, pues ya tiene piernas. ¿Y cuántas son? Sí, y al ratito, ¿verdad?, por ahí, y yo iba y me llevaba el ángel y salió y me mostró, y luego, pues luego ves las caras de los hermanos, luego como ponen caras ustedes, ¿no? Así, así como que, ¿sí? Y salí y venía una mujer y la piel la traía y la carne y se veía quemada, y yo le pregunté, ¿y por qué estás aquí? Y me contestó, pregúntale al ángel, y el ángel me dijo,
porque no diezmaba. Pues, órale. O sea, ¿nunca escucharon eso? ¡Qué bueno! No, si lo escucharon ya, y sí, luego, híjole. Y hasta ofrendaron, algunos compraron el CD, ¿no? Imagínense, usar eso para evangelizar. ¿Y qué evangelio les predicas si estás predicando mentiras? Revelaciones mentirosas, inexistentes. Eso no es verdad. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, pero vean, o sea, aún el lenguaje es inadecuado. ¿Sí? Otro de los puntos, lo incompleto de nuestro conocimiento de las Escrituras. Ya miren, con esa le matamos el gallo a los que se fueron a la pierna izquierda del infierno. ¿Sí? Y podríamos hablar mucho de eso, no lo voy a hacer. Pero eso, ¿qué es lo que está reflejando? Y una ignorancia profunda. Ahora, escuchen, yo no estoy diciendo que no soñaste eso. Pero esos sueños, yo no sé qué es, no antes. Esos frijoles estaban mal. ¿Sí? Yo no sé qué cosa, qué bicho se tragó o qué. Pero eso no está en la Biblia. Entonces uno categóricamente, cuando escuchas eso, dices, eso no es cierto. No, ¿cómo no? Yo lo soñé y el Señor me lo mostró. Pues no está en la Biblia, pero a mí me lo mostró. Bueno, yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Lo importante que seamos sólidos en el conocimiento bíblico, porque así puede llegar el profeta Juan Camaney, ¿verdad? Y que te llega y te diga, no, así, y lo estás oyendo y dices, eso no es el Señor, eso no es Dios, no puede ser Dios. No, pero es que, y sacan versículos descontextualizados y les puedes pegar un baño con eso. Pero lamentablemente eso, fíjense, parte de una teología que le da una supremacía o que sobrevalora los sentimientos y la percepción humana por encima de la palabra de Dios. Y eso es muy mala teología. Eso es un muy mal conocimiento de Dios que lleva a errores. ¿Sí? Número 5. El silencio de la revelación bíblica sobre ciertos temas. Ya hemos comentado, ¿verdad?, en otras ocasiones que, que hay cosas que el Señor revela, pero que no explica. Hay otras que las revela y que las explica. Y hay otras que ni las revela ni las explica. Pero sí hay cosas que están en la Biblia que Él no las explica. ¿Sí? Entonces necesitamos identificar eso también. Y necesitamos ser muy cuidadosos para, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no brincar rápido a una conclusión y dar una interpretación que no es, que no existe, que se está inventando. Entonces ahí se puede caer, ¿sí?, en una teología de perspectiva. Bueno, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo llego a esta conclusión. Sí, pero no dice eso la Biblia. Tú llegas a las conclusiones que quieras. A mí me interesa qué dice la Biblia. Que yo lo entienda, eso ya es aparte. Pero partiendo, esto sí dice, esto no dice. ¿Estamos aquí? Por eso ya vimos este versículo también muy importante. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Ahora, esas cosas que nos ha revelado, ¿cuál es el propósito que tienen? Pues que seamos obedientes para cumplirlas. Fíjense. O sea, Dios
demanda de nosotros aquello que hemos entendido, porque muchas veces viene el pretexto, ¿sí? Es que eso no entiendo. Bueno, no has llegado ahí todavía, pero esto lo entiendes así, ¿sí? Ok, obedécelo. ¿Sí? Sí, es que Cristo murió por nosotros y somos pecadores y... Bueno, sí, pero a ver, ¿por qué los cangrejos caminan de lado? ¿No? O a ver, entonces, ¿por qué lo de los ovnis de los que vieron allá, de unos que aparecieron ahí, unos monos que aparecieron quién sabe en dónde y son extraterrestres, y todos esos rollos que han estado sacando últimamente y que es una distracción incluso para los cristianos? Es una vergüenza eso. Es una vergüenza. No, pero a ver, yo quiero que me explique, pastor, ¿qué dice de los ovnis? Pues no dice nada porque la Biblia no habla tonterías. ¿Sí o no? Pues ¿qué dice? Pues nada. OVNI es eso, objeto volador no identificado. ¿Pero qué es? ¿Es un ovni? Pues es un ovni. ¿Por qué? Porque no sé qué es. ¿Ya? La misma definición del nombre te lo da. El padre del engaño. ¿Sí me explico? Y ya al ratito, pero bueno, seguimos. Entonces, número 6, ¿hay más? Todavía hay más. ¿Sí? La falta de discernimiento espiritual. Aparte de la falta de conocimiento, la falta de discernimiento espiritual. ¿Sí? Esto es tremendo. Porque es imposible, fíjense bien, alcanzar el conocimiento de Dios solamente vía intelecto. Y estoy diciendo solamente vía intelecto. ¿Es importante el intelecto? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero eso no es suficiente para conocer a Dios. Para saber las cosas de Dios. ¿Sí? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces hay cosas que sí, yo puedo, y este es el problema muchas veces con muchos teólogos, que sí, tienen mucha información de muchas cosas, pero no disciernen, porque no conocen a Dios, porque ni siquiera son nacidos de Dios, porque ni siquiera creen en la Biblia, pero son teólogos. Y pueden ser muy buenos en algunas áreas, pero no creerlo. Entonces, ¿cómo lo disciernen? Puedes saber y tener mucha información, pero eso no quiere decir conozco a Dios. ¿Y qué es lo que usted y yo venimos buscando aquí? Conocerlo a Él. ¿Sí? Pues que no se gloríe, lo voy a parafrasear, que no ande presumiendo el que tiene mucho, el que sabe mucho, el que puede mucho. Si algo quieres presumir es de que me conoces, de que sabes qué pienso, cómo pienso, qué me gusta, qué no me gusta. Yo no sé ustedes, pero ese es mi deseo todos los días. Y a veces tengo que confesar que se me van las cabras al monte. Y se me pasa eso, y en mi vida lo resiento, y lo resienten quienes están alrededor de mí porque no estoy enfocado. Eso me pasa a mí, igualito que ustedes. Pero yo quiero conocer al Señor. ¿Sí? Por eso, yo no sé cuántos ubican a Blas Pascal. ¿Quién sabe quién fue Blas Pascal? Yo pienso que es una de las mentes más brillantes que ha existido en la humanidad. O sea, todos vea su celular, si trae algún teléfono inteligente, a veces es lo más inteligente que traemos, ¿no? Pero pues es el padre de eso. Ahora, él era un creyente. Y yo he leído algo de las memorias de Blas Pascal y me parecen así. Y en alguna ocasión lo comenté con algún pastor que me saca muchísimo por delante. Me dijo, dice, yo las leí
también, yo las leí en francés están mucho mejor, pues es el idioma de él, ¿no? Pero como lo escribió él, es más claro que en español, dice, o que en inglés o a cualquier otro que se haya traducido, ¿no? Pero dice, son absolutamente sobrecogedoras, y sí es cierto, ¿no? Entonces, pues él dijo esto: las cosas humanas hay que conocerlas primero para poder amarlas después. Vean el razonamiento, o sea, las cosas humanas hay que conocerlas primero para amarlas después, pero las cosas divinas deben de ser primero amadas para luego ser conocidas. O sea, primero amo la palabra de Dios, primero, pues no la conozco, hay muchas, no sé, pero la amo porque sé el origen, sé de quién es Dios hablando, son los pensamientos de Dios, no los conozco todos, no, pero ya los amo, y me puedo meter ahí, y ¿qué es lo que hace el Señor? Recorre ese velo, y lo empiezas a conocer. A mí me pareció, imagínense un libro lleno de estas cosas, o sea, ya con estas tenemos para oler a cable quemado todo el resto del día. Además, ya no va a haber predicación al rato, ya con esto lo hicimos. ¿Sí? Nos vamos todos, y los que lleguen, ay no, ya fue el rapto. El arrebatamiento, perdón. ¿Sí? Entonces es obvio que nuestra capacidad de amar es muy imperfecta, como el conocer, ¿verdad? Y cómo está toda la actividad de parte de Dios. Pero nuestra capacidad de amar es bien limitada, es bien imperfecta. Y si ahora nosotros amamos al Señor, ¿por qué? Él nos amó primero. Ahora, Él ya nos conocía, Él ya sabía todo de nosotros desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación de todas las cosas. Él ya sabía y nos amó. Nosotros le amamos a Él porque en alguna medida hemos entendido que Él nos amó, pero no sabemos todo, pero ya le amamos. Y el apóstol Pedro les dice, ¿verdad? Ahí en su carta, miren, son bienaventurados ustedes. Le voy a parafrasear, ¿ok? Ustedes son qué tremendo y qué bendición tienen todos ustedes. Deben de ser muy felices porque ya le aman sin haberle conocido. Imagínense, cualquiera de ellos yo estuve con él, yo lo vi, hablamos esto, pues yo lo amo. Eso sería lo más natural. Qué bendición, ¿sí o no? Pero dice, más bienaventurados ustedes que le aman sin haberle conocido. Entonces, que eso nos ayude a dimensionar las cosas. ¿Sí? Porque luego, a mí me hubiera gustado estar ahí. No es cierto, te hubieras... Lo hubieses abandonado igual. Hubieras salido corriendo igual que todos los demás. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto, hermanos? En que el conocimiento de Dios sistemático nos debe de hacer modestos, no arrogantes. Nos debe de llevar a darnos cuenta de en dónde estamos parados. Eso es ser humilde. Miren, ser humilde no es decir, ay, soy una llaga podrida. Porque está ahí una canción, ¿verdad? No sé cuántos la conocen, no la han oído por allá. Yo, la llaga podrida, dices, corito, ¿no? Entonces muchas veces piensan que decir eso es, no hombre, es que, ay, qué hermano tan humilde. Es que yo soy una pulga muerta. Es más, soy la pulga de la pata de la pulga. ¿Sí? Eso no es humildad. O sea, humildad es yo reconozco mi condición y reconozco la condición de Dios. Y no considero yo ser superior a ningún otro. Es más, los considero superiores a mí. Eso es. ¿Sí? Soy capaz de hacer a un lado lo que yo tengo aún en pos de. Entonces, mis amados, por eso Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina
es de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es una conexión que no se puede disolver, que se entrelaza mi voluntad con el conocimiento de Dios, ¿sí me explico? Mi determinación de amar, de entregar, de conocer, mi obediencia, todo eso se entrelaza. Eso es lo que nos está diciendo. Y es ahí, es a donde nos va llevando el conocimiento teológico, en donde voy conectando las cosas, pero todos esos elementos están ahí metidos. Por eso vamos a decir que hemos de conocer a Dios, aunque sea de una manera incompleta o imperfecta, de una manera parcial, pero lo estamos conociendo. ¿Cuántos ya lo conocen más ahorita? ¿Cuántos conocen más de Dios ahorita hace 3 meses? ¿Sí? Ok, ahí vamos. Está bien, gloria a Dios. Y nos vamos dando cuenta de que crezco un poquito en el conocimiento. ¿Y qué dices? Oh, mira nada más la cabeza que me cargo, cabecón que tengo. O dices, ¿cuánto me falta por conocer? O sea, es como que, no, sí, ya esta montaña no, ya, y abres la puerta, te encuentras, pues por aquí le empiezo. Y después ya llegaste por allá y dices, mira, allá venía, ya la hice. Abres la otra ventanita y esta está más grande que la otra. Y así, bueno, eso es. Entonces háganse a la idea. O sea, otra vez, no se abrumen. Vamos paso a paso. ¿Sí? Es progresivo. Es parcial. Es progresivo. ¿Sí? Vamos, unos conocerán más, otros, yo no sé, las respuestas de cada quien, la capacidad de cada quien. ¿Sí? Todo eso entra en juego. Uno no tiene la capacidad que tiene el otro, porque uno no tiene el mismo trasfondo que tiene el otro, y a lo mejor tiene mucho de acá, pero le falta corazón que sí tiene. Todo eso, ¿cuánto se necesita de cada cosa para crecer? ¿Qué tanto? Es muy difícil de definirlo, no se puede definir. Por eso hay limitaciones. ¿Sí? Pero entonces hemos de conocer a Dios, ¿verdad? Y necesitamos todas las facultades que tenemos. O sea, esto que estamos entendiendo, o no lo vamos a conocer de ninguna manera. O sea, sí tengo limitaciones, pero también tengo capacidades que Él me dio. Necesito todo eso que Él me ha dado para conocerlo. ¿Sí? Sí, la fe, sí, la esperanza y el amor, todo eso, obediencia, todo eso entra ahí en juego. Entonces, por eso también el apóstol Pablo nos dice y nos dice a nosotros los creyentes, que para conocer, para comprobar la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿qué necesitamos hacer? Nos da la indicación. Cambiar la manera de pensar, ¿sí? Renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro entendimiento, presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es vuestro culto racional. Dice, esa es la devoción más lógica que puedan ofrecer. Renueven su entendimiento, pero preséntense ustedes. Aquí está mi vida, Señor. Yo soy el sacrificio. Yo soy lo que se tiene que consumir en tu altar. No es otra cosa, no es nadie más. Y en ese proceso estoy ahí, me vas enseñando y voy renovando. Y renueva el verbo, ¿verdad? De renovar nuestro entendimiento. No es como que ya lo hice una vez y ya, se renovó para siempre. No, está hablando de algo constante. Es renueva hoy y mañana también. Y pasado mañana, pues más, porque ya lo de antier ya está medio mojoso. Entonces, y algunos ya me di cuenta que eso que pensaba antier está medio chueco. Esto que pensaba hace una semana, ya me di cuenta que no era preciso. Lo tengo que renovar. Esto que yo pensaba del matrimonio, ya me di cuenta que no es así, porque Dios dice esto. Lo voy renovando, voy cambiando.
Y eso me va acercando cada vez más a un mayor entendimiento de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Sí? En Juan 3:21, la Nueva Versión Internacional se lee así: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Digan conmigo, practicar la verdad. ¿De qué se trata teología? Ahí está. ¿Sí? El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? O sea, pues yo ahora sí que no dice aquel como dice aquel, no, pues el que nada debe, nada tiene. No. Aquí es, pues el que nada debe, nada teme. O sea, Señor, yo sé, o sea, yo estoy en este entendimiento, o sea, que no lo tengo todo en orden, pero hasta aquí puedo decir que estoy dando respuestas. ¿Sí me explico? Y te puedes acercar y me puedes decir, y por eso te encuentras también allá, ¿verdad? Con el salmista, donde le dice, Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos, que ni yo luego abro la boca, meto la pata y ni cuenta me di. ¿Sí? Ya hice esto, ya hice aquello, ni cuenta me di, y ahí ando dejando sangrado a medio mundo, ¿verdad? Ando hiriendo a medio mundo y ni cuenta me he dado. Líbrame de eso, hazme ver eso, Señor. Y el Señor nos dice, ok, pues aguante la respuesta, mijo, ahí le va. Uy, y se siente cómo entra ese fierrazo, ¿verdad? Y que nos impacta, pero que nos sana, que nos duele, pero que no nos hiere, y que entra por donde hay una herida, pero cuando sale, ¡pum!, la cierra y la sana. Y es una bendición, hermanos. Entonces, conocemos la verdad en la misma proporción en que estamos dispuestos a hacer la verdad. ¿Queremos conocer a Dios? Bueno, pues hay que estar dispuestos a hacer la verdad, a practicar la verdad, ¿sí? A exponernos en primer lugar. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a tener si no me expongo a ella? ¿Sí? Entonces, por eso, mis amados, la fe es la más alta cima de conocimiento. ¿Sí? Hay muchos que han definido la fe como la acción conjunta de la inteligencia y la voluntad. Inteligencia y voluntad. Ok, ahí nos vamos acercando. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 se lee así: por la fe entendemos. Amarren esto con lo que dice Blas Pascal. ¿Sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, yo creo en lo que está ahí. Ahora lo empiezo a entender. Ahora, eso, miren, para quien lo dijo no fue un filósofo, fue un científico. Blas Pascal, pues, ¿no? Que le funcionaba bien el cerebro, no solamente en cuanto al conocimiento de las ciencias, ¿verdad?, sino también de la moral y de la ética, y que pudo amarrar esto. Pero alineemos esto. Por la fe entendemos. O sea, yo le creo a Dios, voy a entender muchas cosas. Yo no le creo a Dios, me voy a quedar tronco, me voy a quedar cabeza de corcho. ¿Cómo lo digo? ¿Sí? Me voy a quedar cabeza de corcho si no le creo a Dios. Entonces yo aquí tomo la decisión, porque mi voluntad está ahí metida, tomo esa decisión. ¿Sí? Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo vino a existencia, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo llegar a ese entendimiento? Por la fe. Ahora yo, ya a partir de ahí, puedo empezar
a ver todo lo que Dios hizo y a entender todo lo que Dios hizo. Y tanto más lo vea y tanto más lo entienda desde la perspectiva de la fe, pues más sólido va a ser también mi conocimiento de Dios y más me irá a revelar. Pero en el momento en que el hombre dice, bueno, ya me sé 3 más 3 menos 2, ya sé esa ecuación, ya no, Dios no cabe aquí, no necesito a Dios, pues yo puedo explicarlo. En ese momento ya es caída en picada. ¿Sí? El hecho, mis amados, de que conozcamos o que solo conozcamos en parte, no quiere decir que sea imposible conocer verdaderamente algo de Dios y a Dios mismo. Sí lo podemos conocer. O sea, y esto es en donde ya quiero ir yendo hacia el final. ¿Sí? Porque quiero que mediten en esto. Vamos de tiempo. Bien. ¿Sí? Que meditemos en esto. ¿Sí? ¿Hay límites ¿hay límites en la teología? Sí. Cualquier cantidad. Pero eso no quiere decir que no podemos conocerlo. Que no podemos conocerlo verdaderamente. ¿Sí? Por eso todas las corrientes, fíjense, de pensamiento humano, generalmente, y a lo mejor usted hasta lo ha dicho, yo espero que si lo dice se arrepienta, o si lo piensa. Pero todas las corrientes de pensamiento intentan, porque han surgido del conocimiento vulgar, del vulgo, no quiere decir grosero, ¿sí? Pero hay ignorancia que, por ejemplo, afirma acerca de la fe, que la fe es como el amor, es ciega. ¿Han escuchado eso? Es que la fe es ciega, el amor es ciego. Si estás tú ciego y si se nota. La fe no es algo, no, la fe es un salto al vacío, como lo expresan los esos listas. ¿Sí? Existencialistas, muy bien. Gracias. Ya se me andaba lenguando la traba. Sí, es progresivo, gracias. ¿Sí? ¿Verdad? Que es una aventura, que bueno, la fe es ahí como que vas a salir y a ver con qué te encuentras. ¿Sí? Pero así es la fe. Bueno, es cierto que hay algunos elementos de aventura, porque no conocemos, porque nosotros no alcanzamos a ver, pero no hay nada más seguro que la fe. Ahora, la fe en la palabra de Dios. Dios dice que va por ahí, pues por ahí voy. A veces en el camino es en donde se sienten esos váguidos, dijéramos en el rancho, ¿verdad? Es ahí en donde se siente, pero yo ya sé a dónde voy. Yo no tengo duda de eso. ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar en medio? No tengo idea. ¿Sí? No tengo idea. Pero la fe, ¿sí? Bíblicamente es lo más entendido, es lo más inteligente que hay y nos tiene con los ojos abiertos. Pues es tal cosa, no, ¿por qué? Porque Dios dice otra cosa, Dios dice esto y yo estoy descansando y eso es seguro, eso es confiable. Entonces, en este sentido, la fe básicamente, ¿sí?, es una respuesta a la revelación de Dios. O sea, Dios revela, o sea, nos muestra y revela algo y nosotros decimos amén. Si no es una respuesta a la revelación de Dios, solamente es una superstición. Y aquí entran muchos que su fe, ¿sí?, o su confianza es solamente una superstición. ¿Se acuerdan de Pablo en el pasaje allá de Hechos 17? Cuando está ahí en Atenas y que va ahí al Areópago, ¿verdad? En donde estaban un montón de altares y el dios de no sé qué, el dios acá, y un montón estaba la crema innata,
de Grecia ahí, todos los intelectuales estaban, pero así, ¿no? Y Pablo dice que iba pasando, y por donde anduviera en la ciudad, es que es así como que, ¿cómo es posible siendo tan inteligentes, que sean tan brutos? Digo, yo no sé si lo dijo eso Pablo, yo lo habría dicho en el lugar de Pablo, ¿no? Pero cuando llega ahí, sube esa escalinata, ¿verdad? Y se encuentra altares estos, y se encuentra con uno que no había nada. Al Dios desconocido, ¿verdad? Y otra vez voy a parafrasear nada más, ¿no? Y Pablo lo ve y dice, pues de aquí soy, de aquí me voy a agarrar. Y les empieza a hablar del Dios creador. Pero fíjense, él les dice algo. Hay traducciones que dice, ustedes que son religiosos, ¿sí? Reina Valera creo que lo traduce así. Pero la palabra no es religioso, en el sentido en que nosotros la entendemos. La palabra es supersticioso. Ustedes que son un montón de supersticiosos, déjenme les explico algo. Todo esto que vemos acá no salió del demiurgo y de un montón. No. Ya luego les explico eso, ¿no? El demiurgo. No salió de ahí, no viene de ese arquitecto del universo, ¿verdad? Como dicen los masones, ¿no? El compás y un arquitecto. Bueno, o sea, eso viene desde lejos, hermanos. Entonces dicen, no, déjenme les voy a explicar. Precisamente ese que ustedes no conocen es el que hizo todo y que hizo a todos los hombres, y es más, le ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y así como que, bueno, está bien. Y lo ordena porque resucitó. No, Pablo, eso ya va, ya luego te oímos, ya estás loco, man. ¿Cómo que resucitar? ¿Sí? Y no porque no porque no creyeran que alguien podía volver a la vida, sino porque no le encontraban sentido que alguien volviera a la vida, porque en el pensamiento griego la muerte era una liberación del alma. Entonces, ¿para qué quiero resucitar? Pues ya me liberé, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Sí? Entonces, para ellos, o sea, no es porque ellos entendieran el que un cuerpo pudiera volver a la vida, que ellos no tuvieran fe en ese sentido. ¿Sí me explico? O sea, no es porque no lo pudieran creer, sino es porque en su pensamiento no tenía ningún sentido en absoluto. Qué grueso, ¿no? Pero para el Señor es bueno, pues es que tiene todo el sentido, porque sin eso no tenemos nada. No hay nueva vida, bueno, ya hablaremos más acerca de eso, ¿no? Entonces, para que haya una respuesta, debe de haber habido, como ustedes van a ver ahí, una interpelación inteligible. ¿Qué es eso? ¿Qué es una interpelación? Donde yo empiezo a cuestionar, en donde yo empiezo a buscar, en donde yo estoy preguntando, en donde yo estoy investigando de una manera inteligente, de una manera razonada, ¿sí? En donde puedo ordenar los hechos, en donde puedo ordenar las cosas y que todo esté bien. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Entonces, terminamos con esto y